Miguel es profesor de la facultad, como todos saben, en filosofía y en teoría política, y también director de la revista Anacronismo e Irrupción, y muy amigo, así que esperamos mucho de él y que se mantenga el tiempo, que son 20 minutos. 20 minutos. Creo que estoy porque son muy amigos, digamos. No, eso no sale. No por... Bueno, no me voy a ajustar exactamente al título, ¿no? En todo caso después voy a decir por qué. Pero bueno, nos habían apurado, había que tener un título y un... No, bueno. Mi reflexión está orientada a indagar acerca de determinadas matrices. Lo que me gusta es ahondar en esta idea de matriz, a partir de los cuales fueron pensados los derechos en la modernidad. No solo en la modernidad, sino incluso también en el mundo clásico, ¿no? Que también aparece fuertemente esta idea del derecho, sobre todo en Roma, ¿no? Ya en Roma existe esta idea del derecho subjetivo. En tal sentido quisiera remontarme a la Revolución Francesa, no porque no existiesen otras revoluciones, porque de hecho para Kant mismo la Revolución Americana es tan importante como la Revolución Francesa, pero fundamentalmente a su triada libertad, igualdad y fraternidad como matriz para pensar esta cuestión de los derechos. Parte de mi exposición intentará dar cuenta, desde la teoría y la filosofía política, o sea, yo no voy a hacer historia conceptual, por qué se abandonó tan pronto el concepto político de fraternidad, un concepto que sería, según mi humilde interpretación, un modo de anudar, para decirlo en una dimensión lacaniana, ¿no? Cuando Lacan trabaja esta idea de los registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Yo creo que la fraternidad como experiencia revolucionaria, sobre todo vinculada a esta idea de irrupción, fue muy interesante porque creo que anudaba justamente estos dos conceptos de libertad e igualdad, ¿no? Entonces mi hipótesis es que ahí hubo un desanudamiento y justamente, digamos, lo que yo me pregunto es ¿por qué desaparece tan rápido el supuesto, o mejor dicho, el principio o el fundamento de la fraternidad? Bueno, pensando en el esquema kantiano, porque yo voy a trabajar fundamentalmente la alusión al Kant de teoría y praxis, ¿no? Mi supuesto es que, a diferencia de la noción de libertad y la noción de igualdad, la fraternidad no puede llevarse a una dimensión trascendental. O sea, no hay forma de pensar la fraternidad desde la dimensión, ¿no?, justamente trascendental. Y además porque la fraternidad siempre muestra la conflictividad de lo político. La conflictividad como dimensión constitutiva, pero al mismo tiempo que sin fraternidad no hay intersubjetividad posible, ¿no? Este es el gran tema que después va a aparecer en el joven Hegel, digamos, ¿no? Como Hegel va a asumir, por un lado, y en tensión, la subjetividad cristiana, siendo el cristianismo para Hegel el portador de la subjetividad, la primera impronta romántica basada en la teoría de la expresión, de que el hombre es hombre en la medida en que puede expresarse, y hay todo un modelo estético, ¿no? Y por el otro lado, el problema del atomismo, ¿no?, ya presente y la cuestión vacua, vacía, del imperativo categórico kantiano, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos? Ese es un problema que justamente, más la experiencia, por un lado, de la Revolución Francesa, como esta idea, sobre todo el Hegel de la fenomenología, que después va a discordar con la filosofía del derecho, basado en esta idea de irrupción, ¿sí?, y el problema que después en la fenomenología esto está presente, y después el problema de la institucionalización de esa irrupción. No sé si, como tengo 20 minutos, tengo que ir muy rápido, digamos, pero no. Bueno, entonces, decía yo que lo interesante cuando uno empieza a ahondar en el concepto de fraternidad, este es el otro supuesto del cual yo voy a partir, digamos, uno puede entender que el concepto de fraternidad está basado fundamentalmente en el concepto de relación y no en el concepto de sustancia. O sea, lo que quiero mostrar es cómo el concepto de libertad y el concepto de igualdad, ¿no?, fueron susceptibles de una lógica, no de la relación, sino de una lógica de la sustancia. Tal como fueron pensados los derechos en la modernidad,
De ahí la noción fuerte de naturaleza, porque creo que tanto en la teoría política moderna como en la teoría política clásica, más allá de las profundas diferencias, el significante amos, el significante de naturaleza. Entonces, lo que me gustaría ver es cómo se llevaron ciertos principios a esta dimensión trascendental con los que fueron pensados los derechos, y nada mejor entonces que recurrir a Kant, ¿no? Kant en Teoría y Praxis dice que el Estado, pensado como Estado de Derecho, que es el Estado que a él le interesa justamente teorizar, dice, se basa en tres principios a priori, uno podría decir trascendentales, ¿no? La libertad, la igualdad, y acá aparece el primer punto importante, desaparece el concepto de fraternidad y es reemplazado por el concepto de autonomía o independencia. Ahí uno podría decir incluso que tiene la impronta del modelo de la Revolución Americana. Entonces, al respecto es digno de hacer notar que la fraternidad fue desterrada al ámbito doméstico o incluso ético y es reemplazada por el concepto de autonomía para fijar el ámbito de la representación, ¿sí?, como una ficción donde deconstruye justamente este concepto de alteridad. O sea, lo que yo sugiero es que justamente en la impronta del derecho y en pensar esta dimensión jurídica de una manera trascendental, lo que pretende Kant es diluir, por no decir obturar, la conflictividad de lo político, ¿no? No sé si más o menos voy bien, ¿no? De hecho, justamente Kant, cuando trabaja el concepto de autonomía, una de las cosas que dice es: el legislador crea las leyes como si éstas emanaran de la voluntad general, es una idea de la razón, pero la voluntad general empíricamente siempre está fragmentada y se pasa a la ficción del como si. Y dice, digamos, la soberanía es inversamente proporcional a la representación. A mayor representación, mayor libertad; a menor representación, menor libertad, y la cuestión del despotismo, ¿no? Entonces vean ustedes cómo justamente la pretensión kantiana es subordinar la conflictividad de lo político, básicamente, ¿sí?, en esta idea de la matriz jurídica. Bueno, cabe preguntarse ahora qué pasó con la fraternidad. Y ahí intenté hacer una búsqueda bibliográfica de los trabajos relacionados con el tema de la fraternidad. Muy pocos, poquísimos, ¿no? A lo mejor tendría que haber buscado más, pero yo creo que realmente comparado con el problema de la libertad y el problema de la igualdad, realmente muy poco, ¿no? Y me encontré con un artículo de un tal Toni Domenech, profesor de la Universidad de Barcelona, muy interesante, ¿no? Que se llama justamente Y fraternidad, empezando con puntos suspensivos, ¿no? Voy a tomar algunas cosas de él. No voy a entrar en detalles, porque en realidad en algunos aspectos soy crítico de su postura, pero lo importante no es mostrar en qué soy crítico, sino los puntos en común que a mí me interesa tomar de este profesor, ¿no? Entonces dice tres cosas muy interesantes. Primero, lo que pretende es arribar a un concepto no amorfo de la fraternidad. Bueno, en realidad dije que no lo iba a criticar, pero lo critico porque creo que el concepto de fraternidad no es amorfo, no es un problema de amorfo, sino que justamente la fraternidad juega, ¿no?, como figura, digamos, con la polaridad inherente a ella. Porque observen ustedes que los fraternal juegan en el orden del deber ser, ¿no?, los hermanos, ¿no?, cuando un amigo dice somos tan amigos que somos como hermanos. Y al mismo tiempo la figura de la fraternidad, sobre todo como mito fundante, como mito político, observen ustedes, si digamos que la fundación de determinadas ciudades importantes se basa en el asesinato del hermano, ¿no? Caín y Abel, Rómulo y Remo, bueno, podemos dar un montón de ejemplos, lo cual ya sitúa ahí esa ambivalencia justamente del concepto de fraternidad. Y mismo Freud, digamos, ¿no? Si uno recuerda al Freud de Totem y Tabú, se va a dar cuenta ahí también de cómo esta lógica en relación a la cuestión del padre. Bueno, no puedo seguir por esta línea porque se me va el tiempo. Pero primero me parece importante precisar este concepto. Segundo, dice este profesor, dice, mostrar la relevancia del concepto de fraternidad, en realidad no lo dice él, yo lo pensé a partir de él, para anudar las nociones de libertad e igualdad. O sea, lo que sugiero es, una cosa es, si bien esta triada es libertad, igualdad y fraternidad,
no es lo mismo que el significante amo, también para decirlo en términos lacanianos, sea la libertad, como es tal en el paradigma neoliberal, por ejemplo, como un concepto extremo de libertad, que sea la igualdad o que sea la fraternidad, ¿no? Entonces me gustaba esta idea de anudamiento. Y después dice algo, sí, que me interesa mostrar, es reivindicar la fraternidad como categoría política. O sea, ¿qué supone justamente reivindicar a la fraternidad no como categoría ética, como categoría doméstica, sino como categoría política? Lo primero que me parece interesante, se cuestiona la mirada secular de la Revolución Francesa y demuestra que lo secular se entiende al interior de la matriz teológica, fundamentalmente del cristianismo. De paso mató dos pájaros porque para la jornada de Schmitt. Bueno, entonces lo voy a citar, ¿no? No, porque tuve que pensar las dos cuestiones y anudarlas ahí para no. Un combo 2x1. Claro. No, voy a hacer algunos agregados para la otra, pero bueno. Entonces cito, ¿no? Dice, podría pensarse que hay dos conceptos de fraternidad en la Revolución. Uno, el federativo y girondino, cristiano, y otro, el de los montañeses, pagano. Pero el deísmo montañés es una excretancia de la doctrina cristiana, y no puede decirse que los dirigentes girondinos tuvieran poco aprecio por la cultura moral pagana clásica. Quizás la idea girondina de fraternidad sea distinta de la jacobina, pero es incierto que el criterio adecuado para distinguirla sea la dicotomía fraternidad cristiana, fraternidad pagana. Una mezcla de ambas está en los dos partidos revolucionarios. Realmente me pareció interesante esa apreciación, ¿no es cierto? Entonces lo que va a hacer este autor, y yo lo voy a complementar de alguna forma, es mostrar el tipo de fraternidad que se da fundamentalmente en la dimensión de la teoría política clásica, ¿no? Sobre todo en Aristóteles, porque recuerden que para Aristóteles la amistad es una categoría política, después vamos a ver por qué, en contraposición al desplazamiento que se hizo en relación fundamentalmente a la modernidad como dimensión teológica, e incluso extremando la cuestión aún el máximo ateísmo, digamos, es una derivación de la impronta teológica fundamentalmente en la versión cristiana, tanto católica como protestante, en realidad agustiniana, protestante, más aún, después vamos a ver por qué, justamente de este concepto de la idea de pensar que el concepto de libertad y el concepto de igualdad son atributos de un sujeto dado previamente. La dimensión trascendental, incluso uno puede hacer una lectura de la dimensión trascendental, cuestión que no vio Schmitt, por ejemplo, también en términos teológicos, ¿no es cierto? Porque es esta idea de que la propia noción de sujeto, entendido como sustancia, ya previo, fundamentalmente diseñado por la imagen divina, ¿no? El hombre como imagen de Dios, ya viene de por sí en su esencia el concepto de libertad y el concepto de igualdad. O sea que el concepto de libertad e igualdad no se los piensa como una relación, se entiende más o menos la idea, sino se los piensa básicamente como fuertemente como una idea de un atributo y fuertemente como desde la idea de sustancia, ¿no es cierto? Esto es muy interesante verlo fundamentalmente en el protestantismo, justamente por esta idea de determinismo, predestinación, pero además por otra cosa, porque en la modernidad, y esto se puede ver también en Hobbes, la fraternidad en el esquema no griego, sino en el esquema teológico cristiano, solo puede entenderse en términos, para decir términos psicoanalíticos, en términos patriarcales, porque justamente la noción de hermano, para regular el conflicto de la horizontalidad, va a presuponer siempre la noción de ¿qué? De padre, digamos, ¿no? Pero además hay otra cosa. ¿Cuál es la diferencia de la figura del amor griego al amor cristiano, sobre todo en la vertiente protestante? Que el amor griego se basa fundamentalmente en la idea de eros, que Aristóteles lleva el eros platónico, digamos que es un eros místico fundamentalmente,
a la comunidad política, fundamentalmente. Ahí es donde aparece la idea del amigo, dice Aristóteles, que con el amigo es una acción desinteresada, porque no se lo puede pensar en términos substanciales, justamente dice Aristóteles, y el amigo es el único que puede redefinir nuestra identidad. O sea que nuestra identidad no está dada como una substancia, hay una deconstrucción de la idea de substancia, sino que está dada como una relación. Y esa relación Aristóteles la sitúa específicamente en la asamblea griega. ¿Por qué? Porque es interesante hacer notar, dice, que la matriz con la cual nosotros vamos a pensar fundamentalmente los derechos en el mundo griego, sobre todo con las conquistas democráticas, una democracia radicalizada, ¿no? Fundamentalmente es el lugar del ágora, de la asamblea, digamos, ¿no? Y en la asamblea se permitía justamente la isegoría, ¿no? La libertad de palabra, incluso de los esclavos y de las mujeres, en la formulación más extrema de democracia. Y justamente en esta experiencia de la asamblea, miren lo que dice Aristóteles, ¿no? Siendo él en cierto sentido el padre del esencialismo, uno puede ver, no puedo hablar de Aristóteles porque se me va el tiempo, pero es interesante ver cómo el propio Aristóteles rompe una teoría de la sustancia para pensar la polis. Hay una teoría de la acción en contraposición con la idea de la sustancia. Te voy a hacer una cita de Aristóteles que me parece muy interesante. Pero no hay amistad respecto de lo inanimado, ni tampoco justicia. No es posible tenerla tampoco con un caballo o con un buey, o con un esclavo en cuanto esclavo, porque no se tiene nada en común con ellos. El esclavo es, en efecto, un instrumento animado, y en el instrumento un esclavo inanimado. En cuanto esclavo, pues, no es posible la amistad hacia él, si bien lo es en cuanto hombre. Eso es muy interesante, ¿no? Porque el Aristóteles de la física jamás diría eso, ¿no? Porque está diciendo que es esclavo como relación social y no es esclavo en tanto hombre, dice. Porque con él, en cuanto hombre, porque parece existir una especie de justicia entre todo hombre y todo el que puede participar con él de una ley o convenio. Y por tanto también una especie de amistad, en cuanto el segundo es hombre. Por eso se dan en mínima medida en las tiranías las amistades y la justicia, y en la medida mayor en las democracias, donde los habitantes de la ciudad, siendo iguales, tienen muchas cosas en común, ¿no? Y ahí uno puede ver la dimensión de lo performativo, digamos, que es justamente en el acto del habla, donde vamos modificando nuestra identidad, no desde la dimensión cosificada, sino justamente de esta dimensión de podernos afectar mutuamente, ¿no? Además está decir que justamente uno podría ahí jugar una contraposición entre isegoría, la posibilidad de afectarnos, y libertad de expresión, sobre todo cuando uno tiene en cuenta las grandes corporaciones en la comunicación, ¿no? Digamos, porque uno ahí puede entender, digamos, la democracia no puede ser real en una dimensión donde los medios de comunicación son tan corporativos, ¿no? Entonces me parece interesante rastrear esta idea de los derechos muy vinculados fundamentalmente a la noción de isegoría. Entonces me parece que es interesante ver cómo, para ir terminando, en el concepto de fraternidad moderno, en la matriz teológica, además de ser patriarcal, lo que acontece también, bueno, es que justamente siempre está mediado por esta idea del padre, en lo teológico, tanto en lo católico como en la lógica protestante. No se puede amar al prójimo sin la mediación de quién, sin la mediación divina, digamos, ¿no? En el protestantismo es más fuerte porque justamente como no hay una teoría del libre arbitrio, sino una teoría de la predestinación, para poder amar al otro tengo que contar con la gracia divina. Por lo tanto, si no cuento con la gracia divina, es imposible tener una relación fraternal. Por lo tanto, la teoría de la fraternidad siempre está atravesada por una teoría donde la horizontalidad solo se puede justificar por una dimensión patriarcal. Bueno, yo he terminado un poco con la fórmula de sexuación, para ver otro tipo de lógica con la fraternidad y todo eso, pero bueno, no hay tiempo y está bien, no sé si me pasé el tiempo. Pero ese es el planteo que quería hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Hicimos una jornadita de fraternidad, ¿te acordás? Hace mil. Claro, es verdad. Y Sebas lo editó al libro. No habías rastreado esa referencia. Perdón. No, en realidad rastreé, le dije, perdón, se puede cortar acá, le dije a Cecilia, me dice, no, porque creo que en Córdoba, no dije creo. Bla, bla, bla. ¿Me lo podés pasar? Sí, quédate tranquilo, y ahora me acuerdo, y todavía estoy esperando el libro. Pero ahí, en la ocasión discutimos mucho sobre Menem. Sí, es verdad. Fue medio punto Fue de verdad. partida también. Que sí se hizo en UNS, en realidad, ¿no? Y publicó Córdoba, no me acuerdo. No. Se hizo Córdoba. De hecho se llaman y fraternidad. Es verdad. Para decirte que llegas tarde, Rocío. No sé, habrán reflexionado así, no es por malo, pero... Bueno, para seguir, vamos a la mía, Vero Gago. La ponencia se llama Dentro y fuera de la ley, poder constituyente e institucionalidad popular. Vero también es profesora de múltiples lados, pero también de acá de la facultad y muy amiga también. Bueno, quiero agradecer a Ceci por la invitación y además decir que cuando uno manda un título, siempre es como una promesa de algo que le encantaría desarrollar y no siempre se logra. Pero bueno, me gustó que además esté la cuestión del poder constituyente porque fue uno de los primeros libros que leímos juntas con Ceci, entonces volví a algunas de esas notas para tratar de pensar algunas cosas. Son una serie de apuntes, pero los leo y supongo que van a dar algunas cosas que conversar, especialmente con Oscar, que está acá. Bueno, empieza así. Hay una imagen que se ha reiterado desde muchos lugares, pero que sin embargo no deja de ser verdadera, y es la de América Latina como laboratorio político. Laboratorio tiene como término un sentido positivo, revela un nivel de experimentación, de ensayo, de procesualidad incesante. De todos modos, los resultados de tal dinamismo no necesariamente conservan, y esta es una palabra importante, su carácter positivo. Y se revela así, me parece, un primer problema que nos interesa: la ambivalencia de la innovación social, de lo que podemos llamar innovación social, y de su traducción institucional. Desde este problema se puede hacer un intento de evaluar un poco, una secuencia, de manera muy sencilla, de lo que pasó en nuestro continente en relación a la normativa y la lucha social. O dicho de otra manera, tratar de pensar algunos núcleos conceptuales teniendo como trasfondo una secuencia, seguramente un poco arbitraria, pero la planteo así. Primero, cuando las luchas, insisto, en nuestro continente, lograron en un momento conmover las estructuras de jerarquía y de despojo, mostrando una capacidad de veto, y acá estoy citando a una amiga, Raquel Gutiérrez Aguilar, que desarrolló mucho esta conceptualización de capacidad de veto de los movimientos sociales, y lo que acá por ahí se popularizó más como una dinámica destituyente, ¿no?, atribuida al momento de la crisis. Estas dinámicas fueron las que posibilitaron tal vez luego la apertura de una pregunta: en tanto poder constituyente, ¿se era capaz de abrir un campo de lo legal, de lo institucional? ¿Hasta qué punto? Esta traducción, además, se dio luego en diversos escenarios de asambleas constituyentes y consagración de derechos. Finalmente, en los momentos actuales o en los escenarios actuales, nos queda esbozar una suerte de balance del modo en que tal traducción por momentos se desproblematizó y la operación misma quedó encorsetada en un lenguaje y unos términos más simples, básicamente dos: la inscripción y la conquista de derechos. Y aún más complejo, el modo de vinculación de la agenda de los derechos con las exigencias del mercado global. Aún así, estas son las preguntas que me parecen permiten relanzar el desafío y la problematización. Además, esta perspectiva tal vez nos permita traer de nuevo dos cuestiones que han sido bastante discutidas. ¿Cómo se evalúa en ciertos momentos que desactivar el poder constituyente, someterlo al principio de gobierno, se traduce como un modo de reponer autoridad estatal? Y luego, cómo el significado de lo destituyente, por lo menos en Argentina, se desplazó de su sentido positivo, es decir, capacidad de veto popular, a su acepción de amenaza a la obediencia institucional y a la unicidad del principio de autoridad. La cuestión de la innovación, así puesta, tal vez nos lleva a dos problemas. Uno es el problema de las fuerzas. ¿Qué fuerzas orientan la innovación? Pero también al de su traducción institucional, que es, sin dudas, el problema de la duración.
cómo la innovación deviene parte de un dispositivo institucional o de derechos. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hace? ¿Es posible? Esto supone que la cuestión de las instituciones no es ajena o extraña a las dinámicas de las luchas. No es el vocabulario del enemigo, como dice el filósofo Paolo Virno. Justamente ha sido Virno quien escribió unas incisivas reflexiones sobre la ambivalencia que se desenvuelve entre la innovación y la negatividad, justamente como predicado, formas de hacer del sujeto político que él llama multitudinario. Virno lo hace tomando a Hobbes y Spinoza como antropólogos profundos y realistas. Asociar la lógica del cambio con el llamado mal, como lo hace en su libro Ambivalencia de la multitud, abre el paisaje de qué significa crear regla frente a lo que él llama, a partir de la lectura de Schmitt, un estado de excepción permanente, es decir, cuando se asume que el Estado deja de detentar el monopolio de la decisión política. Es esta asunción de la crisis, de la conceptualización soberanista moderna, lo que hace lugar al problema del mal vinculado a la innovación, ya que no se confía, de nuevo, en una capacidad estatal de contención y ordenamiento completo. En esta línea, Virno señala una cuasi indistinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho, poniendo otras exigencias a la invención normativa. Toda regla debe presentarse al mismo tiempo como unidad de medida de la praxis y como algo que debe, a su vez, siempre ser medido de nuevo. La regla, insisto, como unidad de medida de la praxis, que es el término que usa Virno, es lo que tal vez sea interesante retener y llevar a la idea misma de poder constituyente. También para remarcar el carácter inestable y performativo de la noción misma de norma cuando se asume la crisis de la soberanía. Pero no nos interesa solo quedarnos o solazarnos en el estallido soberano y la labilidad de las reglas, sino dimensionar esta crisis en su carácter positivo expresivo. Acá vale citar a Negri, el autor del Poder Constituyente, como sabemos, y una frase que a mí me había llamado la atención en su momento, que decía: la soberanía es el producto de la victoria de la burguesía como clase, tal como puede describirse a partir de una génesis que se remonta a la lectura de Maquiavelo. Pero es también Negri, citando a Maquiavelo, quien advierte que no se trata de una transferencia del poder del pueblo al príncipe, sino que la soberanía se constituye como afirmación del príncipe sobre el pueblo. Esta misma concepción maquiaveliana de la soberanía es la que retoma y desarrolla Spinoza cuando se propone definir la democracia. Efectivamente, para pensar la democracia absoluta, la naturaleza del poder no es reconducible linealmente al concepto de soberanía. Y esto porque el poder se exhibe como relación múltiple, donde las pasiones abren al conflicto de manera permanente, poniendo en crisis la idea misma de unidad. Entonces, enmarcamos el problema de la innovación social y política en la crisis de la soberanía y la síntesis estatal. Ubicamos a los movimientos desde abajo como uno de los protagonistas que empujan a dicha crisis. Y finalmente creemos que en ella se redimensiona la posibilidad de pensar la invención normativa. Así nos permitimos una manera de pensar el derecho que, al menos en los procesos de los últimos años, permite ver su efectividad más allá de lo que denunciaba Payucanis, quien reconocía en el derecho la analogía del individuo propietario necesario para refrendar la separación entre un ámbito formal de la política respecto de la violencia de las relaciones sociales de producción, el fetichismo de la mercancía. Ahora, la proliferación en los últimos años de la agenda de los derechos vinculados a las luchas genera a la vez una fascinación por los derechos, incluso en un sentido de el modo en que se desafía la figura subjetiva individual. Pensemos en la consagración de figuras de reconocimiento colectivo de las minorías, sea del derecho a entidades no humanas, los derechos de la naturaleza. A la vez se renueva así la advertencia de delegar en ese plano la fuerza política de las luchas. Así lo señala, por ejemplo, Rita Segato, marcando la paradoja, especialmente para las mujeres, de un momento de abundancia de derechos y de creciente imposibilidad de su cumplimiento. Segato, en esta línea, recuerda que al Estado no podemos dejar de entenderlo como un frente estatal empresarial mediático, ya que en el caso latinoamericano en particular, el Estado tiene su foco en la protección de bienes y no ha dado muestras, dice, de ser capaz de proteger a las personas. A partir de estas notas dispersas, la discusión tal vez que podría marcarse es la siguiente. En nuestro continente, tras las crisis, la polaridad se armó en pares contrapuestos entre una reposición del Estado como sinónimo de la vuelta de la política versus una apertura e innovación desde abajo. ¿Qué nos dice hoy este esquema para ensayar un balance institucional? Tal vez pueda plantearlo muy esquemáticamente en 3 puntos. 1. La imposibilidad de pensar el mal, la corrupción de las formas desde la innovación social misma llegó a limitar la apertura y de ese modo bloquear la innovación, que finalmente se lee como amenaza o desestabilización.
2. Ese bloqueo se traduce como un repliegue sobre la teoría convencional del Estado, reposición del lenguaje a la vez majestuoso y astillado de la soberanía. Y 3. Esto limita la porosidad cognoscitiva, esa la que se tiene en la crisis, durante la crisis, y restringe especialmente el modo en que se leen los procesos de innovación. ¿Tengo un poco más de tiempo? ¿Sí? Bueno, el segundo punto que quisiera plantear tiene que ver con un libro que sacó hace poco un politólogo y filósofo de Bolivia, Luis Tapia, que se llama el libro El Leviatán Criollo. Ahí Luis traza una genealogía de la posibilidad del Estado plurinacional en Bolivia, remitiéndose a la emergencia y el desarrollo del catarismo en los años 70 como una de las principales condiciones de posibilidad de la reforma moral, intelectual y política que se ha dado en Bolivia en el reconocimiento de la diversidad cultural. La genealogía del reconocimiento plasmado constitucionalmente es fundamental para poner de relieve a la vez su naturaleza siempre parcial por un lado y siempre ligada a una fuente de tipo constituyente por otro. El problema que, sin embargo, subraya Tapia es otro, cuando el reconocimiento mantiene la jerarquía de manera explícita, evidenciando la superioridad de unos derechos universales e individuales por sobre los derechos reconocidos a otros tipos de sociedad y cultura existente. Bueno, en el caso que él analiza es bajo la fórmula de la autonomía, que si bien ya no reduce la autonomía a instancias municipales, sí limita el autogobierno a zonas específicas y lo excluye del gobierno general. Según Tapia, en el caso de Bolivia, un núcleo queda intocado y es la articulación entre conquista colonial y desarrollo de la modernidad, un tema que Eduardo ya trató antes. El carácter criollo del Leviatán no remite al origen étnico de los gobernantes, sino que refiere a la dinámica del colonialismo interno que organiza las relaciones sociales y políticas, sosteniendo la superioridad de ciertas estructuras universales sobre las locales o concretas, en la medida en que éstas son sobre todo inscriptas por su carga tributaria y como destinatarias de mecanismos del control social. Se resume así un proyecto de dominación cultural y de clase que para el autor se combina con una dinámica neoextractiva que se contrapone de manera directa con la noción de territorialidad que el texto constitucional ha incorporado en su última reforma y que estalló de manera más sonora con el conflicto alrededor del TIPNIS. La pregunta conduce a la tensión entre súbditos y ciudadanos, eso es un poco la pregunta de Luis, y más a fondo sobre los renovados modos de organización de una servidumbre política, tras fuertes momentos de movilización popular y ampliación de los horizontes democráticos desde las prácticas comunitarias y de base. El caso de Bolivia es emblemático porque de algún modo se referenció durante mucho tiempo como el más nítido en términos de laboratorio político de la región. Las teorizaciones de Álvaro García Linera en este sentido funcionaron como una de las más sofisticadas argumentaciones para el pasaje de la potencia plebeya, una conceptualización colectiva del grupo comuna, a la actual idea de Estado integral, reinterpretación de la noción gramsciana para dar cuenta de una correspondencia entre sociedad civil y Estado que se contrapondría, como lo plantea García Linera, como superación orgánica y hegemónica al Estado aparente, que era lo que teorizó en su momento Zabaleta. Por supuesto que hace falta renovar la teoría del Estado tras las revueltas y los procesos de lucha del nuevo siglo. Esa renovación, sin embargo, no puede volver a mistificarlo y dejar de recordar que la soberanía es desde siempre un intento de conjura y exorcismo de la crisis. Porque la negación de esta crisis es también la negación de los sujetos colectivos resistentes que impugnan la soberanía como mando sobre el pueblo y el bloqueo de la pregunta por nuevas síntesis entre poder y derechos, gobierno y experiencias sociales, sin dejar de remitirlas a sus fuentes constituyentes. Llevando la cuestión de la servidumbre más allá de la forma política soberana sintetizada estatalmente, Frédéric Lordon, y acá es mi chivo de editora que acaba de salir, incorpora la cuestión del capital, es decir, ya no solo pensar desde el punto de vista del Leviatán y la subjetividad de su libro Capitalismo, Deseo y Servidumbre, donde cruza a Marx y a Spinoza. Lo hace ensamblando la hipótesis spinociana del deseo como potencia humana junto a la cartografía marxiana de las estructuras del capital para retomar el problema de la servidumbre voluntaria del siglo XVI. En este sentido lo hace con una torsión, despojándolo de todo residuo de una metafísica de la subjetividad que piensa a partir de la voluntad del individuo libre como sujeto de consenso de la servidumbre. Leyendo a Lordon nos convencemos que no se sale del punto de vista del orden sin romper con esa creencia en la interioridad incondicionada del sujeto contractual.
Y es esa puerta de salida la que encuentra en la filosofía spinociana de los afectos, según la cual el deseo es modulado por todo tipo de afecciones, forjando hábitos y haciendo participar a los individuos de relaciones sociales estructuradas. Es este desplazamiento del punto de partida del individuo libre hacia el complejo material del funcionamiento de los afectos lo que permite iluminar críticamente la capacidad del deseo amo, que él llama patrón, de involucrar, movilizar y eventualmente entusiasmar a terceros, lo que él llama del salariado a las poblaciones calificadas como nuda vida. Esto es activar el sistema de captura de deseo autónomo. Podríamos ver aquí el modo neoliberal bajo el que se tramita la crisis de la soberanía, que se traduce directamente en las actuales teorías de la governance, es decir, la multiplicación de dispositivos de gobierno que se expanden a lo social. Sería esta la vía para asumir la crisis de la soberanía desde la perspectiva del capital, haciendo de su polimorfismo una capacidad ontológica. Lo que nos queda pendiente como pregunta-problema es la cuestión de la institucionalidad popular. Otro modo de plantearla en el continente es por la constitución y movilización de horizontes populares comunitarios que están pensando cómo discutir las tensiones que el llamado neodesarrollismo implica en términos de inserción en el mercado global. Sin asumir este problema desde los conflictos concretos, no hay cómo trastocar la relación de fuerzas incluso al interior del Estado, y la traducción institucional termina verificándose como dispositivo al interior de la gubernamentalidad. La cuestión de la innovación social vuelve a aparecer, ampliada en su proyección problemática, ya que no solo se da en el plano de las formas políticas, sino en la trama de la gubernamentalidad neoliberal. Dijimos un poquito más, ¿sí? Dijimos que cuando la noción de regla pierde su carácter abierto, vinculado a la praxis, y por tanto objeto de revisión permanente, se refugia en una constelación de conceptos políticos vinculados a la soberanía. Sin embargo, nos queda la ambivalencia de la innovación, su carácter negativo, que no puede desprenderse de lo popular, lo que Virno en algún texto llamó las murmuraciones en el desierto, la inminencia cínica, oportunista y miedosa que aparece como costado reaccionario en relación al par apertura-innovación. Aquí tocaría abrir el espacio a la noción de los derechos comunes como posibilidad de pensar más allá de la dialéctica entre público y privado y poner en otro plano el momento de apropiación. Desde muchos autores esta noción se está pensando como oportunidad de movilizar un archivo de textos y autores irreductibles a la historia jurídica y a la teoría del Estado, para conceptualizar las traducciones jurídicas e institucionales siempre abiertas, y acá cito a uno de los autores italianos que trabaja este tema, a la autopoiesis radicada en la potencia siempre excedente de la subjetividad. Hemos querido señalar que en este terreno competimos palmo a palmo con las formas de la governance, que son la respuesta reaccionaria a la crisis de la soberanía y del Estado, haciendo de la axiomática neoliberal un nuevo naturalismo. Sin embargo, protegernos de ella no puede significar un cierre o repliegue también reaccionario sobre la reposición del Estado en términos modernos, a todas luces en crisis. El salvataje del Estado como racionalidad última desplaza el problema de la institucionalidad popular, su dimensión constituyente y su problematización de lo común. Nos queda un último punto por plantear, que es la cuestión de las escalas. Para mí un punto muy difícil. ¿Sobre qué escala se proyectan las luchas como poder constituyente? ¿Es la dinámica constitucional la manera bajo la cual logran dar un salto de escala? ¿Y es también su único reaseguro temporal? Sabemos que lo constituyente liga materialidad y formalidad. Sin embargo, no siempre lo constitucional formal captura lo material, lo que sí es capturado y codificado por la racionalidad neoliberal. Entonces, ¿cómo el poder constituyente se expresa como fuerza común? Ya no se reduce a un origen extrajurídico del poder, como lo presenta cierta teoría jurídica, que lo reconoce solo a condición de confinarlo a una condición lejana de origen, sino como una producción inmanente, permanente, básica, que siempre se renueva y que no puede vaciarse. Acá cito a Negri cuando dice: la resistencia determina entonces el contenido de las normas, de su interpretación y por consecuencia la capacidad de comprender la diversidad. El poder constituyente se revela así como una cosa bien distinta a la reducción de la soberanía a la excepción. Nos queda entonces una fórmula: la resistencia como racionalidad. Laurent Bobet, en su bello libro sobre Spinoza, dice que esta es la prolongación de la inspiración combativa de Maquiavelo y de Lavoisier en Spinoza, y que se trata de un punto de vista de masas, que eso es lo que debe defenderse. Cito:
de la resistencia de algunos, verdadero crisol de la autoorganización autónoma del cuerpo colectivo, a la liberación de todos. Ese es el sentido político y la dirección histórica del proyecto espinosista. La articulación de la ontología y de la historia se opera pues en Spinoza sobre el concepto de resistencia. Fin de cita. Es en la resistencia donde se articula la imaginación como poder constituyente y donde deviene inmediatamente práctica política. Entonces, si por un lado las formulaciones de la governance muestran permanentemente una reformulación de la idea de gobierno, asumiendo la crisis soberana, ya termino, el poder constituyente aparece como forma de resistencia e inventiva de lo común que es capaz de invertir esa lectura, interpretación y tramitación de la crisis. La experiencia latinoamericana está elaborando de una manera intensa las nociones de común, comunidad e incluso ahora comunalidad. Se hace en términos de resistencia a nuevas formas de violencia que afectan directamente la dimensión cotidiana y territorial de la reproducción de la vida en barrios, pueblos y ciudades. Violencia a la cual debe entenderse en términos de estrategia contrainsurgente, de una nueva ofensiva expropiatoria. Se trata de una constelación de conceptos que, me parece, y esto es para la discusión, por un lado, pone en juego una renovación de la política comunitaria y autónoma en contextos urbanos. 2. Se plantea el problema de sostener mecanismos de producción de decisión política que tengan arraigo territorial y proyección de conexión o resonancia. Y 3. Ponen en juego la producción de espacio público no estatal como manera incluso de relacionarse con el Estado. Seguramente estos principios se pongan a prueba en las luchas siempre por venir. Gracias.